Bienvenidos todos, hermanos, hermanas y amigos que amablemente nos visitan. El Señor Jesucristo vino a este mundo para revelar y para hablar la verdad. En ocasiones la verdad que Él declaraba, pues era algo dolorosa. Y una de esas verdades, hermanos, que muchas veces cuando la leemos a veces duele o inclusive hay quienes se sienten ofendidos. La encontramos ahí en el Sermón del Monte, en Mateo capítulo 7 y versículo 6. Vamos a Mateo 7, 6. La Escritura, la palabra de Dios, por boca de nuestro Señor Jesucristo, dice lo siguiente: no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. ¿Sí? Os despedacen. La lección, hermanos, que vamos a considerar, le he titulado La verdad y el oyente necio. La verdad y el oyente necio. Y de acuerdo con el contexto, hermanos, lo que estuvimos estudiando y considerando las dos lecciones anteriores, las palabras del Señor nos exhortan a discernir y a encontrar el equilibrio correcto cuando de juzgar se trata. Se fijan un poquito atrás, está hablando acerca del juicio. El juicio que nosotros hacemos, juicio, ¿verdad?, hacia las personas, hacia la vida de otros. Pero hay que encontrar un equilibrio correcto. Por un lado, no debemos hacer juicios hipócritas que el Señor condena, como los escribas y fariseos que eran muy dados a hacer algo así. Juzgar, hermanos, a otros, ¿verdad?, de cosas que nosotros mismos somos culpables o aún cosas peores, es comportarse hipócritamente. Y el Señor dice, no juzguen así. ¿Vas a juzgar a tu hermano? Está bien, puedes hacerlo, pero primero quita la viga de tu ojo para que puedas ver con claridad y quitar la paja en el ojo de tu hermano. ¿Sí? Pero por otro lado, tampoco debemos de ser ingenuos. ¿Sí? Tampoco debemos nosotros ignorar los errores de nadie, ni tampoco creer que todas las personas son iguales, porque no es así. No es así. Y ese es el punto más que nada que el Señor está, ¿verdad?, aquí tratando de enfatizar. Hay que hallar un equilibrio a la hora de juzgar. Ni nos vamos a hacer hacia un extremo ni hacia el otro completamente. Dios, hermanos, nos ha dado un sentido común, nos ha dado inteligencia, la capacidad de poder discernir las cosas. Y Él espera que lo utilicemos en nuestro trato para con las personas. Por un lado, no vamos a ser esa clase de personas criticonas, insensibles, pero por otro lado tampoco vamos a ser ingenuos, descuidados. ¿Sí? Ni una cosa ni la otra. Cuando de hablar la verdad se trata, tenemos que buscar y practicar un equilibrio que sea saludable. Hay que decir la verdad, por supuesto que sí. No vamos a callar lo que el Señor nos ha mandado decir. Por supuesto que no. Muchas veces va a ser necesario juzgar situaciones en la vida de nuestra familia, en la iglesia misma, en las personas a nuestro alrededor. Por supuesto que sí. Y hay que decir lo que Dios nos manda decir. Pero por otro lado, hermanos, también hay que usar el sentido común cuando de considerar la actitud de las personas a las cuales les estamos hablando, les estamos tal vez exhortando, animando o tratando de corregir alguna situación. También hay que considerar en ese aspecto. Y el Señor es lo que está tratando aquí de explicar con esta ilustración. No todas las personas tienen la mejor actitud para recibir la verdad. Y eso quisiéramos, que todos la recibieran de buena forma, de buena gana, que todos pusieran atención. Cuando uno, ¿verdad?, les presenta la palabra del Señor, cuando uno les exhorta de acuerdo a lo que dice la Escritura, pues que todos dijeran, gracias, hermano, se lo agradezco con todo mi corazón y voy a hacer los cambios necesarios. Voy a ser obediente a lo que la Escritura dice. Esta es la verdad de Dios y yo la respeto y quiero hacer lo correcto delante del Señor. Eso sería lo ideal, pero no siempre es así. No siempre es así. El Señor Jesucristo, hermanos, aquí nos está mostrando un retrato, ¿verdad? Y vamos a ilustrarlo así de esta manera. Imagínense una persona acorralada,
¿verdad? Acorralada, que se enfrenta a una manada de perros hambrientos que gruñen y cerdos feroces. Y ella está frente a esa jauría de animales. Y lo miran y le gruñen y le hacen una cara, ¿verdad?, de esos animales, de estar molestos y quieren atacar a aquella persona. Ese hombre con miedo y desesperación, ¿verdad?, arroja frente a esas bestias su posesión más valiosa. Un puñado de perlas preciosas y las avienta frente a ellos. Y estos animales, hermanos salvajes, estos perros, estos cerdos, que no eran lindas mascotas como hoy en día se conocen, eran animales inmundos, despreciables, salvajes, callejeros. Estos animales, cuando ven aquellas perlas, se abalanzan sobre ellas, creyendo que es comida con la cual van a saciar sus vientres. Empiezan a morderlas y se dan cuenta que son duras y que no saben a nada. Son simples piedras en sus bocas. Cuando se dan cuenta que no es lo que ellos deseaban recibir, voltean su mirada hacia el hombre y se abalanzan sobre él y lo arrastran y lo despedazan. Eso es lo que dice el Señor aquí. Básicamente así imagine la escena, la figura que Él está ilustrando. Estos animales iracundos, molestos, enojados, agreden a la persona y la hacen pedazos, como dice el Señor. Cuando Cristo dice estas palabras, hermanos, Él está advirtiendo a sus discípulos. Y les está advirtiendo no precisamente de esta clase de animales en un sentido literal. No les está diciendo, tengan cuidado con los perros que andan por ahí en la calle, tengan cuidado con esos cerdos salvajes que son muy bravos y agresivos. No está el Señor diciéndoles que tengan cuidado en ese sentido literal de estas bestias. No. El Señor Jesucristo les está advirtiendo acerca de personas, individuos, seres humanos, hombres o mujeres. Si ustedes consideran un poquito, ¿verdad?, el ministerio del Señor Jesucristo, se va a dar cuenta que en ocasiones utilizó figuras, ¿verdad? Habló simbólicamente, haciendo referencia a animales, ¿verdad? Pero en realidad estaba hablando de personas. Díganle a aquella zorra, ¿verdad?, hablando de Herodes Antipas. Hablando de los escribas y fariseos, generación de víboras. Y aquí el Señor Jesucristo exactamente está utilizando esta figura de cerdos y perros para hacer referencia a seres humanos que actúan como esa clase de animales. Las zorras son muy astutas, las víboras lanzan veneno a través de su boca, y los cerdos y los perros no valoran las cosas que son importantes. Dice, las pisotean y luego se abalanzan contra aquella persona. Son agresivos en ese sentido. En ese contexto, mis hermanos, los cerdos y los perros, figuradamente hablando, son aquellos que rechazan persistentemente el Evangelio o que rechazan persistentemente los intentos que hacen los discípulos de volverlos a la verdad. Y los discípulos del Señor hemos sido mandados a hablar la verdad y a predicar la verdad y a ganar las almas y a sacar del error al que está mal y a exhortar y a amonestar. Y tratamos de hacer eso de la mejor manera posible, con la mejor de las actitudes, pero no todas las personas reaccionan igual al llamado del Señor, a la amonestación de la palabra. Tristemente no. Hay quienes rechazan persistentemente y con alevosía y con una mala actitud a aquellas personas que están tratando, que están esforzándose de hacerlos corregir su camino. Sí. Jesús, hermanos, nos está advirtiendo acerca de personas, porque no todos
los seres humanos, no toda la gente a nuestro alrededor, no todos los hermanos en ocasiones apreciarán nuestros esfuerzos de ayudarles a corregir algún pecado, alguna situación en su vida. Y usted ve que ese hermano, esa hermana, usted ve que esa persona, ese amigo, ese compañero, pues está actuando mal en su vida y le va a ir mal. Y usted conoce la palabra de Dios, usted conoce la verdad. Y usted se acerca a ellos y les habla y les anima y les exhorta y les predica con todo su corazón para tratar de hacerlos entender y que corrijan esas cosas. Pero desafortunadamente no todos aprecian esos esfuerzos. No. A veces uno, hermano, se siente muy mal. Uno se siente decepcionado, se siente triste. ¿Verdad? Porque las personas no responden de la manera que uno espera. Usted le habla a su familiar, le habla a su pariente, le habla a su compañero en el trabajo, le habla, ¿verdad?, a algún hermano que anda desordenadamente y usted hace todo lo posible para que entienda, pero ellos son apáticos, son indiferentes y hasta se molestan de que uno frecuentemente les esté hablando. Se molestan. A veces, inclusive, a lo mejor a algunos de ustedes les ha pasado, ¿verdad? Nos ha pasado situaciones así. Que le dicen, ya déjenme en paz, por favor. Ya no me hablen, ya no me busquen, ya no me digan nada. No quiero saber nada. No voy a volver a la iglesia, no quiero saber nada de eso que me predican, de lo que me enseñan. No me digan nada, por favor. ¿Sí? Y molestos. Pasa, hermanos, suele suceder. Sin embargo, nosotros debemos estar muy conscientes, hermanos, cuando alguien está rechazando deliberadamente la palabra de Dios. Debemos estar conscientes cuando alguien se niega rotundamente a cambiar. Inclusive cuando alguien se está molestando, se está enojando de que le estemos hablando, insistiendo. Hay que estar conscientes de esas cosas también. Nos dice el Señor Jesucristo, tenemos que usar, hermanos, esa inteligencia que tenemos para poder observar la actitud que tienen las personas hacia la palabra de Dios. ¿Sí? Y es que la perla que tenemos, el mensaje del Evangelio, el reino de Dios, la salvación que es en Jesucristo, es un mensaje sagrado, es un mensaje santo que merece ser tratado con respeto por las personas. No es cualquier cosa, no es mi opinión, ¿sí? No es simplemente algo mío, un dicho mío, una filosofía mía. La palabra de Dios, la verdad de Dios. Y cuando la gente trata de ridiculizar este mensaje, cuando hacen burla de él, cuando es despreciado con todo descaro, tenemos nosotros la responsabilidad moral, el deber de evitar que ellos sigan haciendo esto. ¿Sí? No, por supuesto que no lo vamos a permitir. Jesús nos instruye a no despreciar la santa y preciosa instrucción y reprensión de la palabra de Dios a aquellos que no son aptos ni dignos. A no desperdiciar con ellos, perdón. No debemos desperdiciar. La palabra de Dios, hermanos, es pura, es santa, es de Dios. ¿Sí? Es, hermanos, un tesoro que nosotros tenemos. Y cuando la gente la pisotea, ¿verdad? Como estos cerdos, estos perros hacen con estas perlas. Cuando es algo, esas perlas es algo que no les gusta. Y son muy valiosas, son muy preciosísimos, pero simplemente ellos no son capaces de reconocer este valor, esta hermosura. Y la pisotean como si fuera algo insignificante. Hermanos, tenemos que darnos cuenta cuando algo así está sucediendo. ¿Sí? El Señor Jesucristo, hermanos, nos enseña que no desperdiciemos lo que es santo y precioso con personas que no son aptas ni dignas para recibirla. El Señor Jesucristo nos exhorta a apartarnos de tales personas. Y dice el Señor, si no tienen respeto, ¿sí?, hacia Dios, hacia su palabra, tampoco van a tener hacia ustedes. ¿Sí? Y dice, y se van a voltear, y los van a agredir, y los van a maldecir, y los van a
destrozar. ¿Sí? Es lo que dice el Señor. En Proverbios capítulo 1, versículo 7. Vamos viendo algunos textos, hermanos, relacionados con esto. Y es muy simple, hermanos, la enseñanza de Jesús. No es tan difícil de entender esto. Y el libro de los Proverbios trae mucha enseñanza relacionada. Dice Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Y usted con todo su corazón, ¿verdad?, quiere que ellos conozcan esto. Y que ellos puedan disfrutar lo que usted disfruta. Y que ellos puedan tener la vida que usted tiene. Y que ellos puedan disfrutar las bendiciones que usted ha recibido. Y eso es lo que queremos para todos a nuestro alrededor. Para toda la gente en el mundo. Y tratamos de hablarles, y tratamos de enseñarles, y tratamos de animarles de una y otra manera. Pero tristemente hay gente que es simplemente insensata. Y que desprecia con alevosía y ventaja la sabiduría y la enseñanza, que no es nuestra, es de parte de Dios. Así lo hace la gente. Se niegan a ser corregidos, no se les puede decir nada, son orgullosos, son engreídos, no saben reconocer sus errores. ¿Sí? Y hasta se molestan de que uno les enseñe o trate de enseñarles. En Proverbios capítulo 23 y versículo 9, dice la Escritura, no hables a oídos del necio, porque menospreciará la prudencia de tus razones. Simplemente dicen, no le hables, ya. ¿Sí? Si ya lo has hecho y ya te has dado cuenta que es un necio, y entre más le hablas es peor, y entre más le insistes más se molesta y más te agrede, y más blasfema hacia la palabra de Dios. Dice, no le hables, porque te va a menospreciar una y otra vez, porque es necio. Es necio. La Nueva Traducción Viviente dice en este mismo versículo, no gastes saliva con los necios, porque despreciarán hasta el más sabio consejo. Puede ser el mismo Señor Jesucristo en persona, y Él lo hizo muchas veces con personas así. ¿Sí? Él se encontró cuando predicó en esta tierra, en su ministerio, personas necias, como los escribas y fariseos, con los cuales no convenía gastar saliva. Tristemente, hermanos, tratar de enseñar a un necio es una pérdida de tiempo. Lo que dice la palabra de Dios. Por muy buena y preciosa que sea la palabra que usted le hable, es necio y la va a despreciar. Hará exactamente lo mismo que esos cerdos y perros hacen con las perlas preciosas. Proverbios capítulo 15, versículo 12. El escarnecedor no ama al que le reprende, ni se junta con los sabios. ¿Sí? Repito, el escarnecedor no ama al que le reprende, ni se junta con los sabios. Usted trata de reprenderle algo que él está haciendo mal, porque es necio, le va a aborrecer. No le va a amar, no le va a decir gracias. No le va a decir, está bien, voy a cambiar. No. Le va a aborrecer. Y con aquellas personas que sean sabias, que lleven una forma correcta de vida de acuerdo al Señor, no va a querer juntarse con ellos. Porque es necio. Sí. El necio jamás acudirá con personas sabias, sino solamente con aquellos que le van a decir lo que él quiere oír, que le van a seguir la corriente, aquellos que le van a dar por su lado, aquellos que le van a decir, sí, tú tienes razón, y con ellos sí se va a juntar, ellos sí le van a agradar,
Pero el que le diga sus verdades, el que le diga lo que la Escritura dice, la verdad de Dios, el que trate de corregirle con la Biblia en la mano, ese no. Sí. Esa clase de persona no le agrada. En Proverbios 9, versículo 7, dice la Escritura: el que corrige al escarnecedor se acarrea afrenta. ¿Sí? El que reprende al impío se atrae mancha. No reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. Corrige al sabio y te amará. Da al sabio y será más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. Pero la Escritura es clara, ¿verdad? Con personas así no conviene. Sí. No conviene. Es dar las perlas a los cerdos. Y suena fuerte, suena duro, suena, hermanos, pero es la realidad. Es la realidad. Así que cuando después de hablar y de estar intentando enseñar o corregir a una persona, nos damos cuenta, hermanos, que es necia, ¿sí? Que es un escarnecedor, de acuerdo al consejo de la Escritura, más vale dejarla. ¿Sí? Más vale dejarla. Porque si usted continúa y continúa, lo único que va a ganar son afrentas, agravio, odio. Eso es lo único. No lo reprendas. Si es escarnecedor, si es necio, dice el Señor. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 10 y versículo 13, dice el Señor Jesucristo algo relacionado con esto. Mateo 10:13. Cuando envía a sus discípulos, ¿verdad?, a predicar, y dice: y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella, mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Dice el 14: y si alguno no os recibiere, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. Y dice el Señor: de cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Sí. Note usted, hermanos, el Señor Jesucristo está diciendo estas palabras y Él está instruyendo a sus discípulos a no insistir con aquellos que no querían recibirles ni oír las palabras que ellos iban a predicarles. Ellos llevaban un mensaje de parte de Dios, un mensaje del Señor. Vayan y predíquenlo. Pero si a ustedes no los reciben y si no quieren oír esas palabras, simplemente váyanse, sacúdanse el polvo de sus pies y váyanse a otra casa o vayan a otra ciudad. Una vez hecho esto, mis hermanos, los discípulos no eran más responsables del juicio que vendría sobre esas personas, sobre esa casa o esa ciudad. Ya no, ¿sí? Ellos cumplieron con el mandamiento que les dio el Señor. Si aquellas personas fueron necias, tercas, obstinadas, rebeldes, no quisieron recibirles, no quisieron escuchar, no quisieron saber nada, su sangre iba a ser sobre sus propias cabezas, no sobre los discípulos del Señor. Ellos son los únicos responsables y ellos van a tener que darle cuentas a Dios de haber rechazado esa palabra que se les trataba de enseñar. En el libro de los Hechos, capítulo 13, versículo 44. Hechos 13, 44. Encontramos, hermanos, a Pablo y Bernabé en Antioquía de Pisidia. Y dice: el siguiente día de reposo
se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Qué cosa tan hermosa, ¿no? Que se junte casi toda una ciudad para oír la palabra de Dios. Verso 45. Pero viendo los judíos, la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Verso 46, entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros, a la verdad era necesaria que se os hablase primero la palabra de Dios, es decir, a los judíos. Mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí, nos volvemos a los gentiles. Verso 47. Porque así nos ha mandado el Señor, diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Verso 48. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron a todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia, pero los judíos, otra vez los judíos, instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Sí, hermanos, no todas las personas reciben igual la palabra de Dios. No todos. Y tristemente ahí está aquella multitud, aquella ciudad, ¿verdad?, para escuchar la palabra de Dios por boca de Pablo y Bernabé, pero están ahí judíos, contradiciendo, rebatiendo, causándole problema al apóstol Pablo, blasfemando contra la palabra de Dios. ¿Y qué iba a hacer el apóstol Pablo? ¿Seguir insistiendo con los judíos? No, eso no. Hay muchas personas, hermanos, que necesitan el evangelio y que están deseosos tal vez de escucharlo. Y a veces nosotros nos enfrascamos, insistimos con cierta persona en lo particular. Y claro, es nuestro deseo, ¿verdad? Es nuestro anhelo que esa persona se convierta y que sea un fiel cristiano y que sirva a Dios de corazón. Pero a veces ha dado muestras una y otra vez de que simplemente no quiere y no le interesa. Y llega un momento, hermanos, en que tenemos que hacer un juicio sano de las cosas y no podemos seguir echando las perlas del Señor a los tales. ¿Y qué dijo el apóstol Pablo? Yo me voy a los gentiles. Esto era para ustedes primero. ¿Sí? Y ese era el plan de Dios. Pero puesto que ustedes desechan esta palabra, nos vamos a los gentiles. ¿Y los gentiles qué hicieron? Gozosos, felices de haber recibido el mensaje de Dios y lo obedecieron. ¿Sí? A veces no hay que perder tanto tiempo con ciertas personas. Si usted se da cuenta que hay una mala actitud, no estoy diciendo que no debemos predicar y que no debemos nosotros o que debemos anticipadamente hacer un juicio de alguien y decir, no, él seguramente no quiere oír. No, predíquele a toda criatura. Sí. Pero use también su juicio, su inteligencia. Y cuando usted se da cuenta que esas personas simplemente están despreciando la palabra de Dios y lo hacen una y otra vez y blasfeman contra ella, ya, ¿verdad? Hay más personas que quieren saber. Hay más personas a las cuales hablarles y predicarles. Y eso es precisamente lo que el Señor Jesucristo nos enseña, lo que hizo el apóstol Pablo y lo que nosotros también estamos llamados a hacer. Sí. Si Pablo hubiera seguido insistiendo con estos judíos aquí en Antioquía de Pisidia, hermanos, pues nada más era hacerlos enojar. Nada más era provocarlos a ira. ¿Sí? Como dice el libro de los Proverbios, jalarle las orejas al perro bravo.
Pues es lo único que estaría haciendo. Así que Pablo y Bernabé simplemente les dejaron, ¿verdad? Y luego siguieron causando persecución contra ellos y se fueron de la ciudad, sacudiéndose el polvo de los pies como el Señor había instruido. Cuando usted le predica a una persona la palabra de Dios y ella lo rechaza, no se sienta culpable. A veces nos sentimos tristes y decimos, ay, a lo mejor soy yo, seré yo, ¿verdad? Seré tan malo a veces para... Si usted está hablando la palabra de Dios y usted con la mejor de sus actitudes está tratando de persuadir a aquella persona, usted no se sienta mal si esa persona le rechaza. No se sienta como el culpable. No nos sintamos culpables, decir, no, pues es que anda mal y anda allá en el mundo. Y si usted ya le ha hablado, si usted ha hecho su parte, le ha exhortado, le ha amonestado, le ha predicado, no se sienta mal si esa persona insiste en vivir de esa manera. No. Tal persona para su propio mal lo hace. Esa persona solita se está excluyendo a sí misma de la gracia de Dios. Esa persona, como dice el apóstol Pablo aquí, ¿verdad? Estos judíos, se juzga a sí misma como indigna de la vida eterna. ¿Sí? Como indigna de la vida eterna. Y en el día del juicio final, ella misma habrá determinado su propia sentencia. Si se pierden, no es culpa mía, no es culpa de usted, no es culpa de la palabra de Dios, no es culpa de Dios. Es su mala actitud, su mal corazón, su rebeldía. La decisión que Él mismo ha tomado. Lo mismo es con aquellos hermanos que andan desordenadamente. Aquellos tal vez que se apartan de la verdad y que andan practicando el pecado. Hermanos, si ellos no aceptan la amonestación, si no aceptan la reprensión de la iglesia y la reprensión de miembros en particular, ¿qué más se puede hacer con ellos? ¿Qué más? Si ellos no se arrepienten, si no se corrigen, hermanos, inocentes somos de la sangre de ellos. ¿Sí? Inocentes. Su sangre será sobre su propia cabeza. En el libro de los Hechos, capítulo 18, versículo 5. Hechos 18, 5, dice así la Escritura. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Verso 6. Pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza, yo limpio. Desde ahora me iré a los gentiles. Y saliendo de allí, se fue a casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga, dice el apóstol Pablo. Sí, mis hermanos, muchas veces, hermanos, nos encontraremos personas así. El Señor Jesucristo, hermanos, Él había dicho, el que no creyere será condenado. Ahí en Marcos 16, 15 y 16. Sí. Después de haber predicado el Evangelio, si alguno lo cree y lo obedece, será salvo. Pero el que no lo creyere, dice el Señor, será condenado. Y esto precisamente es lo que le iba a pasar a los judíos aquí en Corinto. Está Pablo predicando, entregado por entero a la predicación de la palabra, pero había oposición. Había algunos que blasfemaban. ¿Qué iba a seguir a hacer Pablo? ¿Seguir insistiéndoles? No, dice, no vale la pena. No voy a gastar saliva. Sacudió el polvo, o sea, sacudió sus vestidos, el polvo de sus vestidos. Dice, hay otros que están deseosos de que yo les predique. Voy a ir a ellos, a los gentiles. ¿De quién sería la culpa en el caso de
estos corintios que no habían creído y que si no creían iban a ser condenados. ¿De Pablo? ¿De la palabra? ¿Del evangelio? No. Pablo trató de enseñarles, de convencerles de la verdad, pero ellos simplemente la rechazaron. Así que, hermanos, delante de Dios, el apóstol Pablo no era responsable de la condición espiritual de ninguno de ellos, ni tampoco, hermanos, de su condenación. Pablo estaba limpio de la sangre de ellos. Ni una manchita, ni una gotita de su sangre estaba en Pablo. No. De la misma manera, nosotros tenemos la responsabilidad de predicar el evangelio a toda criatura. Cuando las personas, hermanos, no han tenido la oportunidad de escuchar, de aprender la verdad, definitivamente debemos tratar de enseñarles. Debemos hacer todo lo posible, todos nuestros esfuerzos para que ellos conozcan la verdad, para que ellos tal vez se aparten del error, para que ellos dejen su pecado, para que ellos se vuelvan al Señor. Hay que hacerlo, por supuesto que sí. Parientes, amigos, compañeros de trabajo, de la escuela, etcétera, todos los que estén a nuestro alrededor. Pero habiendo hecho esto, mis hermanos, habiendo cumplido con el mandamiento de Dios, habiendo hecho nuestros esfuerzos por enseñar a tales personas, ya no somos responsables si ellos rechazan este mensaje. Ya no somos responsables si ellos se pierden. Ya no. Ya no. Y es que en realidad tales personas no rechazan nuestra opinión. No rechazan, ¿verdad?, a mi persona o la persona de usted. Están rechazando a Dios mismo. Están rechazando la palabra de Dios, el mensaje de su Creador. Cuando el pueblo de Israel le pedía al profeta Samuel que querían un rey, les dice Dios a Samuel: no te han rechazado a ti, me han rechazado a mí. Y eso es lo que pasa con tales personas. Sí. La verdad es preciosísima como las perlas, pero a veces hay oyentes necios que simple y sencillamente no quieren saber nada, no les importa. Así que, hermanos, en la vida cristiana debemos aprender a relacionarnos con toda clase de persona y debemos aprender a tratarlas según corresponda con cada uno en particular. Nos encontraremos con personas tal vez sufriendo por pajas en sus ojos, como dice el Señor aquí en el contexto. Y esas personas merecen toda nuestra atención, merecen toda nuestra ayuda. Por supuesto que sí, que hay que hacer lo posible por quitar la paja de su ojo. Pero también nos encontraremos con personas con esa actitud de perros y cerdos, a quienes prácticamente es imposible ayudar. ¿Sí? No permiten, no dejan. Al contrario, dice, se os vuelven y os despedazan. Tales personas, lo mejor es, de acuerdo al consejo del Señor, dejarlas. Déjalas solas. Para su mal lo hacen. A pesar de todo esto, hermanos, como decía hace un momento, los cristianos nunca debemos usar la enseñanza de las perlas y los cerdos como un pretexto para no enseñar, para no amonestar o para no ayudar a otros. ¿Sí? No hagamos eso. No siempre es fácil distinguir entre los que verdaderamente están interesados en hacer la voluntad de Dios y aquellos que no lo están. ¿Sí? Debemos siempre hacer la parte que nos corresponde, que es hablar, predicar, enseñar y pedirle a Dios sabiduría también para saber cómo actuar correctamente con cada persona en lo particular. ¿Sí? Hay que enseñar, hay que insistir a tiempo y fuera de tiempo, pero la Escritura también nos señala que hay límites. Y hay un momento en que uno, ¿verdad?, ya no va a insistir. Y que uno simplemente tiene que sacudir el polvo de sus pies.
darse la media vuelta e ir con alguien más que sí se interese en la palabra de Dios. Los tesalonicenses, hermanos, son un ejemplo de la forma correcta en cómo se debería recibir la palabra. Primera, los tesalonicenses capítulo 2, verso 13, dice el Señor, dice el apóstol Pablo, dice, por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabras de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Y esta debiera ser la actitud de toda persona. Tristemente no lo es. Y esta debiera ser la actitud de todos los cristianos. Cuando andamos desanimados, cuando andamos tal vez llevando una vida poco responsable, espiritualmente hablando, cuando tal vez andamos, ¿verdad?, llevando una vida tibia, indiferente hacia las cosas de Dios, queremos de alguna manera el mundo y los beneficios que hay en Cristo. Y cuando se nos llama la atención, cuando se nos exhorta, o cuando tratan los hermanos de ayudarnos a integrarnos de mejor manera a la iglesia, esta debiera de ser la actitud también. ¿Sí? Recibirlo como lo que es la palabra de Dios, no de hombres. Decir gracias. Y por supuesto que sí, entiendo el punto, entiendo el mensaje. Y voy a hacer los cambios necesarios en mi vida. Y sé que tal vez no he andado bien, y sé que hay muchas cosas que mejorar en mi vida y lo voy a hacer, me voy a esforzar. Y ayúdenme, por favor. ¿Sí? Pero cuando simplemente, hermanos, rechazamos y no me diga nada y no quiero saber nada y ¿quién es usted para decirme o para hablarme o cosas por el estilo? Cuidado, cuidado, mis hermanos. Así que, ¿cuál es su reacción hacia la palabra de Dios? ¿Usted es de las personas que la recibe con sumisión, con obediencia? ¿Usted es de las personas que le da el valor que se merece? ¿O usted es de las personas que le molesta que le hablen y que le animen a obedecerla? ¿Siente que le hierve la sangre y que le sale humito por las orejas cada que alguien se acerca a usted a animarle? ¿Qué clase de actitud tiene usted? Hermanos, ¿de qué manera reaccionamos cuando se nos da un consejo, cuando se nos exhorta, se nos anima a corregir algo en nuestras vidas? ¿Cómo lo tomamos? ¿Se molesta con los hermanos? ¿Sí? ¿Se indigna? ¿Persiste en su terquedad? ¿Cómo actuamos? ¿Nos hacemos los ofendidos, nos molestamos o lo aceptamos y simplemente hacemos lo posible por mejorar? Son buenas preguntas que debiéramos hacernos. ¿Somos sabios? ¿Somos necios en ese sentido? ¿Cómo recibimos la palabra de Dios? ¿Creyentes y no creyentes? Ojalá, hermanos, que todos tengamos la mejor de las actitudes porque es la verdad de Dios, la palabra de Dios, que actúa en nosotros, los creyentes. Gracias por su atención a este mensaje. Dios les bendiga, mis hermanos y amigos. Si hubiese alguna persona con esa buena actitud, ese buen corazón hacia la palabra de Dios, que quiera recibirla y quiera obedecerla en este día, la puerta está abierta, la oportunidad está para usted. Confiese su fe en Jesucristo, arrepiente de sus pecados, sea bautizado, reciba el perdón de sus pecados. Es la invitación que le hacemos en esta tarde. Gracias a todos por su atención. Vamos a estar de pie los que puedan.